En este video vamos a reflexionar acerca de si es necesario crear nuestros propios materiales o es viable que reutilicemos material ya existente. Pero en esta reflexión, necesariamente, los invito a que repensemos cuál es nuestra tarea como docentes. ¿Cuál es nuestro rol principal en esta tarea de enseñar y de educar? Sin duda, enseñar, ¿sí? Pero enseñamos en función de otro, que esperamos que aprenda. En última instancia no tiene sentido que solo hayamos enseñado, en los términos de haber disertado sobre un saber en particular, si nuestro destinatario, que es el alumno, no ha aprendido aquello que esperábamos. Es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje es eso, está constituido por dos momentos, el enseñar y el aprender, que conforman un binomio, y no existe uno si no está presente el otro. Entonces, allí es en ese punto de encuentro donde se inicia el proceso, ¿sí? Es precisamente lo que esperamos que nuestro alumno aprenda. Ese tiene que ser nuestro objetivo, esa es la meta, ese es el propósito de nuestro hacer. Y si tomamos conciencia de eso y partimos de ese propósito, la tarea central que nos compete como docentes básicamente es diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, una propuesta que sea situada y que sea acorde a los destinatarios y al contexto en que esa propuesta se desarrolla. Ahora bien, la cuestión es que cuando diseñamos esa propuesta hay múltiples variables que debemos considerar en simultáneo. ¿Por qué? Porque están todas vinculadas y porque dependen unas de otras. Son varias las variables. Acá solamente vamos a atender a 3 de ellas. En primer lugar, tenemos que definir una metodología. ¿Cuál va a ser la metodología más pertinente para que esos alumnos logren el objetivo que yo me he propuesto y para que puedan comprender los contenidos y los temas que nos hemos propuesto enseñar? En segundo lugar, vamos a considerar como una segunda de las variables a tener en cuenta el tema de los materiales educativos, porque es lo que nos compete en este curso, ¿sí? Es decir, ¿qué materiales vamos a utilizar para presentar? ¿O qué materiales le vamos a sugerir a los alumnos para que posteriormente realicen sus propios procesos de aprendizaje? Y en tercer lugar, otra variable que no debemos olvidar son las tareas académicas. Es decir, qué actividades, qué consignas le vamos a proponer a los alumnos para que a partir de esa consigna interactúen con esos materiales que nosotros hemos diseñado para que puedan aprender aquellos contenidos que queremos que aprendan, ¿sí? Ahora bien, entre las tareas del docente siempre estuvo la de diseñar una clase y la de seleccionar los materiales que iba a presentar a los alumnos. Tal vez la diferencia ahora se encuentra en que vivimos en un contexto de inmediatez, donde queremos dar respuesta a todo de manera rápida, donde no nos llama la atención y no nos motiva un video que dure más de 10 minutos, sobre todo si tiene un ritmo que no es rápido, ¿sí? En este contexto de inmediatez, además, contamos con muchos más recursos y más herramientas que la tiza, la pizarra, una ficha de cátedra, un libro de texto, un laboratorio o un campo al cual acceder y observar o en el cual experimentar. Además, los programas de nuestras asignaturas requieren una actualización permanente porque el conocimiento se va modificando de manera constante, ¿sí? Por otra parte, como se vio en la unidad anterior, nuestros alumnos también se modificaron, son alumnos cada vez más visuales. Con la inclusión de las TIC en nuestras prácticas, pensando que pueden llegar a enriquecer nuestras propuestas, las fronteras entre las prácticas propias de la educación a distancia y de la presencialidad también se fueron desdibujando. Pero, ¿por qué es que llegamos a esta idea? Porque quiero hacerles tomar conciencia de algo que nos pasa y tal vez no nos hemos dado cuenta o no somos demasiado conscientes. Hemos ido adoptando, sin quererlo, prácticas propias de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque las fronteras entre la educación a distancia y la educación presencial se han ido desdibujando. Es decir, comenzamos a virtualizar la presencialidad y al mismo tiempo a generar instancias de encuentro sincrónicos en la educación a distancia, ¿sí? Y eso ha hecho que vayamos trasladando prácticas de una modalidad a otra. Y precisamente eso es lo que nos ha hecho caer en el error de creer que como docentes tenemos la obligación o la necesidad de crear nuestros propios contenidos o nuestros propios materiales, ¿sí? A ver, volvamos a la idea inicial. El diseño de materiales para aprendizaje fue una práctica muy común en las primeras generaciones de la educación a distancia. ¿Por qué?
porque existían escasas posibilidades de interacción entre el docente y los alumnos. Entonces, esto exigía que el 80% de una propuesta o de la energía destinada a diseñar una propuesta girara en torno al diseño de materiales. ¿Por qué? Porque ese material tenía que reemplazar la figura del docente. Bien, este modelo, que es un modelo que responde a una práctica de autoaprendizaje, es el modelo que se replica en los cursos con formato de MOOC, estos cursos masivos, abiertos, online, ¿sí? ¿Por qué? Porque están sustentados en esa lógica de autoaprendizaje, pero no es la concepción de aprendizaje que subyace en nuestras prácticas. Esto hace que este tipo de materiales didácticos, creados para este tipo de propuestas, en general, son materiales cerrados. Es decir, han sido elaborados a partir de videos, con materiales autosuficientes, con una estabilidad mucho mayor que los contenidos que portan, ¿sí? Lo cual hace que no se los pueda revisar de manera periódica, no se los pueda ir actualizando, ¿sí? Esto difiere mucho por ahí de nuestras prácticas en la presencialidad. Bien. Además, desde los enfoques socioconstructivistas, en los cuales la mayoría de nosotros estamos posicionados, o al menos queremos posicionarnos, aprender implica mucho más que acceder a información, por lo cual los materiales cobran sentido solo en el contexto de una propuesta de enseñanza-aprendizaje que los contiene. Es decir, los materiales no son elementos cerrados en sí mismos, sino que son parte de una propuesta educativa que los incluye, ¿sí? Y será esa propuesta educativa y las actividades que se diseñen las que van a dar sentido último a esos materiales. Entonces, volvemos a la idea inicial. ¿Es necesario que como docentes tengamos la tarea de crear nuestros propios materiales? ¿O por ahí podemos trabajar a partir de reutilizar materiales existentes? Y en donde la centralidad de nuestra tarea esté en pensar qué consignas, qué tareas, qué actividades les vamos a proponer en función de esos materiales que ya existen. Y no dedicarnos a diseñar materiales.